Echaba mucho de menos compartir con vosotros sobre la epístola de Pablo a los Efesios. He tenido un periodo algo más complicado en el trabajo, en el final del año anterior y el principio de este año, y por eso pues le había pedido al pastor que me dé un mes de vacaciones, y en su generosidad pues me ha dado 2. No sé. No lo he sembrado, no sé qué, no fue una siembra bendecida, pero bueno, yo pedí 1 y se me dio 2. Le quiero agradecer públicamente su generosidad. No le he dejado seguir porque sospechaba lo que iba a decir a continuación, así que no lo voy a dejar que siga. Cuando yo sí, ya, silencio. No se puede hablar mientras está predicando. Bien. Ok, sin diluir más la introducción, os invito a que busquéis en vuestras Biblias en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 12. Es el pasaje que se me quedó a medias y el pastor pues quiso dejármelo guardado para terminarlo de exponer. Aunque, bueno, sí, en la pantalla aparece del 1 al 12. Sí, gracias, hermano. Aunque aparece en la pantalla que el mensaje está enfocado en los versículos de 1 al 12, solamente es del 7 al 12 y más concretamente el versículo 11 en esta tarde. El resto es el contexto. ¿Lo tenemos todos? Bien, ok. Daré lectura al texto. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ese de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hasta aquí, bueno, creo que me he pasado 2 versículos. Pero bien, no quedamos aquí. Antes de entrar a continuar con la exposición, principalmente a causa del tiempo, porque pasaron unos 3 meses del estudio anterior a de este texto, permitidme hacer un recordatorio, y los advierto ya, no va a ser muy breve, así que Rebeca no me puede reclamar que no entra en la categoría de resumen. He dicho recordatorio, no resumen, así que no es un resumen. Bien, un recordatorio no muy breve de lo que estuvimos viendo en los primeros 3 estudios que hice sobre este pasaje. Hace 3 meses, observando este pasaje de la Escritura, entendimos que la primera palabra del versículo 7, la palabra pero, nos obliga a relacionar los versículos anteriores
con los posteriores en una comparación. En los versículos del 1 al 6, Pablo habla de la unidad fraternal en la iglesia por las cosas que tenemos en común. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos en común? Tenemos los versículos de 4 al 6 en pantalla, si lo queréis ver. Un cuerpo, el cuerpo, la iglesia. Un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Esas son las cosas que tenemos en común. Y estas cosas todas aprovechan para la unidad de la iglesia. Estas cosas las tenemos en común y es una gracia que se nos ha dado a todos los creyentes, a todo el pueblo de Dios. Pero, desde el versículo 7 en adelante, Pablo escribe sobre unos dones espirituales que Dios ha dado a su pueblo, los cuales ya no son comunes para todos, sino que el Espíritu Santo reparte estos dones soberanamente como Él quiere y a quien quiere. Según leemos en 1 Corintios 12, versículos del 7 al 11, que dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién quiere? ¿A quién se refiere ese Él? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Vimos también que los dones del Espíritu Santo son exactamente esto, dones. Dones que Jesucristo, el Rey victorioso en la cruz del Calvario, resucitado de la tumba y sentado a la diestra de Dios, ha impartido con extrema generosidad y gracia a sus súbditos, a sus seguidores. El apóstol Pablo cita del Salmo 68, donde encontramos esa imagen que presenta a Dios como un guerrero, un rey victorioso en batalla, que vuelve a su ciudad y reparte dones del botín conquistado a sus súbditos. Esos dones podían ser materiales, como oro, plata, vestidos, o bien podían ser esclavos conquistados del enemigo, del ejército enemigo. Y esta es una imagen preciosa que nos recuerda que antes de nuestra conversión éramos amigos de Satanás, éramos amigos de este mundo y, en consecuencia, enemigos de Dios. Pero Cristo nos conquistó en batalla, nos conquistó en la cruz del Calvario y en la tumba vacía y al sentarse a la diestra de Dios, e hizo de nosotros siervos de justicia, como vimos el domingo anterior en el discipulado. Hizo de nosotros siervos del Dios Altísimo. Pero no nos hizo siervos con violencia y en contra de nuestra voluntad, sino que abriéndonos los ojos del entendimiento, que hasta entonces fueron cegados por el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, Satanás, cuando el Señor abrió los ojos de nuestro entendimiento, al ver la belleza y la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, nos postramos voluntariamente a sus pies, reconociéndolo como Rey y Señor nuestro. Al librarnos Él de la esclavitud del pecado, del mundo y de Satanás, Él nos hizo siervos suyos y nosotros así nos reconocimos voluntariamente y gozosamente como siervos y esclavos de Jesucristo. Pero, aunque estos dones son diferentes para los creyentes, porque no todos tienen el mismo don o dones, porque han sido repartidos por el Espíritu Santo de Dios soberanamente a quien Él quiso, como quiso y cuando quiso, estos dones no fueron dados para que algunos creyentes destaquen sobre otros.
no fueron dados para clasificar la iglesia de Cristo en creyentes de primera categoría, segunda categoría, tercera categoría y a continuar. No, sino para provecho. Lo vemos ahí. Para provecho. Eso lo leímos en 1 Corintios. Y en Efesios 4, 12 y 13 nos dice, el texto que hemos leído al principio, nos dice que fue a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No fue para que uno destaque sobre otro, sino para que sirvan a los demás y así todos crezcan en el conocimiento del Señor. Unidad de fe, unidad del conocimiento del Hijo de Dios, la edificación del cuerpo de Cristo, la perfección de los santos, la santificación mutua. Los versículos del 7 al 14 están en el mismo contexto, me refiero a los versículos de nuestro texto de Efesios, están en el mismo contexto de la unidad en la iglesia que Pablo inició en el versículo 1 de ese mismo capítulo. Solo que en los versículos de 1 al 6 nos escribe sobre la unidad que Dios obra en la iglesia por lo que nos ha dado en común, y en los versículos de 7 al 14 nos escribe sobre la unidad que Dios obra en la iglesia por la diversidad de los dones. A nosotros los creyentes se nos demanda que seamos solícitos en guardar esa unidad, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que seamos solícitos. Y en los versículos 7 al 14 entendemos que esto se hace por medio de poner en uso esos dones que el Señor nos ha dado, porque para eso nos lo ha dado. Haciendo esto, poner en uso los dones espirituales diligentemente y en dependencia del Espíritu Santo, seremos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En nuestro texto que hemos leído, Pablo no escribe todos los dones que están en la lista de 1 Corintios. Y, de paso, esa tampoco es una lista completa de todos los dones espirituales. Sino que en el texto de Efesios, Pablo escribe solo 5 dones que tratan directamente con el oficio de la palabra de Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos tienen que ver con el don de la palabra, de hablar, de transmitir. No habla de los dones de servicio, sino en este caso de servicio administrativo o de servicio a los hermanos en necesidades, sino de servicio por medio de la palabra. Un momento. Bien. Sobre los apóstoles y profetas ya he tratado. Con respecto a los apóstoles, hemos visto que aquí, lo más probable, Pablo se refiere exclusivamente a los apóstoles de Cristo. Silenciamos los teléfonos. Bueno, no, ese es el reloj de mi hijo. Amor, por favor, ¿puedes encargarte? Él me ha prometido que ya lo había silenciado, que no va a molestar. Pido disculpas, como padre pues soy responsable. Tenía que haberlo comprobado. Bien, con respecto a los apóstoles, hemos visto que aquí, lo más probable, Pablo se refiere exclusivamente a los apóstoles de Cristo. ¿Por qué digo esto? La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado. Y en la Biblia, apóstolos es usado en varias formas. Primero, el Señor Jesucristo es el enviado, el apóstolo del Padre. Y esto lo encontramos repetido muchísimas veces en el Evangelio según San Juan. Solo que los traductores han traducido la palabra directamente al español y han puesto enviado. En el Nuevo Testamento solamente una vez aparece la palabra traducido tal cual, apóstol, referente al Señor Jesucristo, en Hebreos 3:11.
Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Él es el enviado del Padre, el apóstolo del Padre para nosotros. El segundo uso que se le da a la palabra apóstol en el Nuevo Testamento, los apóstoles de Cristo, los 12, evidentemente, excluyendo a Judas y considerando a Matías como su sustituto y por supuesto a Pablo, el 30º y último de los apóstoles de Cristo, como él mismo lo dice en 1 Corintios 15 del 7 al 9, que dice así: después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo se refiere a sí mismo como el último de los que vieron a Cristo resucitado y el último de los apóstoles. Y ese mismo hecho de que vio al Señor resucitado fue una confirmación de su apostolado, porque era una de las dos condiciones de ser apóstol. Primera era ser enseñado o discipulado por Jesús directamente, y segunda, ser testigo de la resurrección de Cristo. Y como él fue el último de todos que vio a Cristo resucitado, ya entendéis cuántos apóstoles de Cristo hay detrás de Pablo, después de Pablo. Si él fue el último, ¿cuántos hay después de él? Ninguno. Bien. La tercera categoría a cual se refiere la palabra apóstol es con respecto a los apóstoles, a los enviados de las iglesias locales, que en nuestros tiempos se conocen más bien como misioneros. Hechos 13, de 1 al 4, tenemos el pasaje donde la iglesia de Antioquía envía a Pablo y Bernabé. Los envía, son los enviados, los apóstolos de la iglesia de Antioquía para las naciones a cual iban a ir. Daré lectura. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunando y orando, les impusieron las manos y los despidieron, los enviaron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Una pregunta simple que no la tenía en mi material. ¿Quién enviaron a Pablo, bueno, a Saulo y Bernabé? Todavía era Saulo. ¿La iglesia de Antioquía o el Espíritu Santo? Los dos. Muy bien, los dos. Fueron enviados por el Espíritu Santo, fueron apartados por el Espíritu Santo, y la iglesia los envió confirmando el hecho de que eran enviados por el Espíritu Santo. Bien, vemos en este texto como Bernabé y Saulo son enviados, son apostolados por la iglesia local, la iglesia de Antioquía. Bernabé y Saulo eran apóstoles de Antioquía, además de que Saulo, Pablo, era apóstol de Cristo a los gentiles. Bernabé no entraba en la categoría de apóstoles de Cristo porque no había sido discipulado directamente por Cristo y no fue testigo ocular de su resurrección. Por lo menos no tenemos ninguna referencia en el Nuevo Testamento de que esto fue así. Pero sí era un apóstol, un enviado de la iglesia de Antioquía. Me he detenido algo más sobre el título de apóstol porque hoy en día hay muchos que reclaman perdón. Hay muchos que reclaman el título de apóstol de Cristo, pero no cumplen con ninguna de las dos condiciones de este apostolado. Además, son descubiertos no solamente como falsos apóstoles, sino como falsos maestros porque enseñan cosas extrañas a la palabra de Dios.
y también como falsos creyentes porque no dan frutos de creyentes auténticos y seguidores de Cristo. Reclaman el título de apóstol para ser respetados y temidos por los crédulos y asimismo para ser mercadería de la fe y usar el evangelio distorsionado que están predicando para conseguir ganancias deshonestas. He expuesto también sobre el don de profeta, que es otro de los dones muy abusado en nuestros días. De hecho, en toda la historia de la Iglesia, ningún creyente auténtico ha osado pretender el título y don de profeta y mucho menos de apóstol, salvo algún que otro hereje. Pero en los últimos 50, 70 años ha habido una explosión de profetas primeramente, y luego cuando el título de profeta se le ha quedado pequeño ya se han hecho apóstoles. Algunos ya son querubines y creo que pronto tendremos arcángeles. Bueno, aunque el título de arcángel ya ha sido superado porque algunos son Jehová Junior y otros son la segunda encarnación de Jesucristo y otros la encarnación del Espíritu Santo. Si no lo habéis escuchado, no habéis perdido nada. En el afán de ondear las banderas con los títulos de profetas y apóstoles, han ignorado voluntariamente que estos dones han cesado, porque sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas ya se ha puesto el fundamento de la Iglesia en el primer siglo, así como leímos y estudiamos en Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bueno, no hay muchas cosas que las entiendo muy bien, pero de construcción entiendo un poco. ¿Cuántas veces creéis que se pone el fundamento a un edificio? Una vez. Y después de que se ha puesto el fundamento, ¿cuántas veces se vuelve a poner el fundamento? ¿O cuánto tiempo se sigue poniendo el fundamento? Ya se ha puesto el fundamento, no se sigue poniendo otro fundamento. De ahí ya se levantan las paredes, los pilares, las vigas, los techos, se ponen ventanas, puertas, pero ya no se continúa. El hecho de poner un fundamento, la cimentación, no es un proceso que continúa, es un acto que se hace una vez, un hecho que se hace una vez y ya no se toca. Si se ha puesto mal, ya está mal para siempre. Si se ha puesto bien, está bien mientras dura los materiales. Pero no es un proceso que continúa. Es otro argumento más por cual afirmo contundentemente que hoy día no hay apóstoles de Cristo y no hay profetas, porque ya fue puesto el fundamento. Profeta en la Biblia es prácticamente uno que recibe directamente de Dios un mensaje para una nación, un grupo de personas o un solo individuo, y transmite el mensaje que Dios le dio. Algunas veces el mensaje era una profecía con respecto al futuro, pero mayormente era un llamado al arrepentimiento y fe de las personas a quien era dirigido el mensaje. En otras ocasiones era una encomienda, una carga, un trabajo que se le daba a alguien, se le encomendaba a alguien. Y el mensaje era infalible, porque era por revelación directa de Dios y tenía autoridad plena por ser palabra de Dios. Muchos de estos mensajes son registrados en la Biblia. Ahora, de ser cierto que hoy y en cualquier otra época de la historia había profetas y apóstoles, sus mensajes y sus escritos deberían tener el mismo valor que las Sagradas Escrituras, porque serían palabra de Dios. El mensaje del profeta era palabra que venía de Dios. Muchas de esas profecías las tenemos registradas en la Biblia. Repito, de ser cierto que hoy y en cualquier otra época de la historia había profetas y apóstoles, sus mensajes y sus escritos deberían tener el mismo valor que las Sagradas Escrituras, porque serían palabra de Dios.
Y así es como han actuado en las sectas. Así se han fundado las sectas a lo largo de la historia. Los adventistas con su sierva Ellen White, que los escritos de Ellen White para los adventistas tienen el mismo valor que las Sagradas Escrituras o incluso mayor en la práctica. Los mormones con su profeta José Smith, los testigos de Jehová con Carlos Russell y luego pues los instituyó el otro Rutherford, no recuerdo muy bien su nombre. La Luz del Mundo, los paisanos de mi amada, con Eusebio Joaquín González, el Rey Jesús con Guillermo Maldonado, y la lista podría seguir mucho porque tristemente sectas hay en abundancia. No quiero seguir con la lista porque no es el propósito de denunciarlas todas y bueno, tampoco las conozco todas, pero creo que es suficiente este punto. Ahora, para terminar este breve recordatorio, que no fue breve, cito a Juan Calvino, su opinión sobre los dones de apóstoles y profetas. Gracias, Mafer. Debemos considerar aquí, en cuanto a los oficios que San Pablo recita, que ha habido algunos dones temporales, como los apóstoles, que no han sido elegidos para decir que hasta el fin del mundo esto permanecería, sino que ha sido solo para publicar la doctrina del Evangelio hasta que ella fuera recibida por todo el mundo, digo, en todas las regiones y países, aunque cada uno no se haya mostrado obediente. Ha habido pues esta razón especial de que nuestro Señor Jesucristo ha ordenado 12 apóstoles, a los cuales San Pablo ha sido unido después para predicar entre los paganos. Esto ha sido como si hubiera querido entrar en posesión de su reino, pero después de que el Evangelio haya sido autorizado así, el oficio de apóstol ha cesado. Pausa. Pero en lo que es del oficio de los profetas, tampoco los tenemos hoy en tal excelencia como se ve. Cita literal de Sermones sobre Efesios de Juan Calvino. Final de la cita. Después de este no tan breve recordatorio de los 3 estudios anteriores sobre este texto, a continuación hablaré del don de evangelista. Este es un don poco mencionado en el Nuevo Testamento, por lo cual no es tan fácil exponerlo. Y tampoco el material de sana doctrina es muy abundante. Tristemente, en cambio, de la línea neopentecostal carismática, los que abundan en profetas y apóstoles, hay vídeos en abundancia, pero no os lo recomiendo. Yo tuve que escuchar varios para poder hablar en conocimiento de causa, pero no me fue de mucho provecho. Bien, el sustantivo evangelista aparece solo 3 veces en el Nuevo Testamento, en esta forma de sustantivo. Como verbo de evangelizar, de dar buenas nuevas, sí, de llevar las buenas nuevas, eso sí aparece mucho más veces. Pero como sustantivo solamente 3 veces aparece. La primera vez en Hechos 21:8, la segunda vez en nuestro texto de Efesios y la tercera vez en segunda de Timoteo. Evangelista significa el que lleva las buenas nuevas, el pregonero que trae el notición. Miremos el caso de Felipe. Hechos 21:8, he dicho que es donde aparece la palabra evangelista. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Felipe era uno de los 7 diáconos nombrados en Hechos capítulo 6, un creyente influyente en la iglesia primitiva que sirvió al lado de los apóstoles como diácono en tareas administrativas. Si os acordáis, cuando hubo el problema con las ayudas a las viudas griegas, la iglesia pues se quejaron delante de los apóstoles y los apóstoles dijeron, pues no es lícito que nosotros dejemos de sirvamos a las mesas dejando de
dejando de orar y servir a la palabra. Entonces, escogieron, estoy parafraseando, perdón que lo parafraseo, y entonces los apóstoles pidieron a la congregación de los creyentes que escojan unos diáconos con unas ciertas características para que se encarguen de esa situación y que sirvan en las tareas administrativas. Y Felipe era uno de esos 7 diáconos que fueron escogidos. En el capítulo 8 del libro de Hechos lo vemos como evangelista, a ese Felipe, lo vemos como evangelista en la ciudad de Samaria, donde plantó una iglesia. Posteriormente lo vemos evangelizando al eunuco etíope a nivel personal y al final llega a Cesarea, donde ahí se queda. Bien, vamos al libro de Hechos, capítulo 8, porque este pasaje, como es más largo, no lo tengo en diapositiva, así que lo vamos siguiendo en nuestras Biblias. Hechos, capítulo 8. Versículos de 4 al 8. Luego ya, mientras voy avanzando, pues seguiremos con la lectura. Hechos 8, de 4 al 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Esparcidos por la... no me sale la palabra. Persecución, gracias. Por la persecución desatada a causa de Saulo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe, huyendo de Jerusalén a causa de la persecución que se había desatado, llegó a la ciudad de Samaria y predicó ahí el Evangelio por un tiempo considerable. Siendo el tiempo de transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y un tiempo con gran cantidad de revelación de parte de Dios, el Señor confirmaba su nueva revelación como revelación auténtica a través de señales y milagros por medio de los apóstoles, o en este caso por medio de Felipe. Los neopentecostales carismáticos ven en eso una marca distintiva en un evangelista, y de hecho dicen que esto debe ser general para todos los creyentes. Leen que se hacían muchos milagros y señales, que salían espíritus inmundos, que muchos paralíticos y cojos eran sanados, y ellos dicen, pues todos tenemos este poder, podemos hacer esto también. Lo único que no tenéis suficiente fe. Pero todos tenemos ese poder. Uno de ellos dijo, un pastor evangelista que no tumba al menos a una persona en el culto, no entiendo qué tiene que ver el tumbar con el sanar, porque en el caso de un paralítico o de un cojo, eso se levantaba, no los tumbaba. Pero bueno, ellos tienen un problema con el tumbar, quizá están muy cansados. Perdónenme el sarcasmo. Un pastor evangelista que dijo un pastor evangelista que no tumba al menos a una persona en el culto del domingo, lo considera un domingo fracasado. Bien, no lo entiendo, no lo comparto. Yo supongo que un domingo, para que sea fructífero, bendecido, es un domingo escuchando la palabra de Dios, adorando al Señor, disfrutando con los hermanos, disfrutando en familia y ya poco más, descansando quizá un poquito si queda. Pero ellos quieren tumbar gente. ¿No os imagináis cuánto me alegré de que nuestro pastor no es evangelista? Porque dicen que los pastores evangelistas tienen que tumbar gente. Yo me alegro que nuestro pastor no es evangelista, por lo menos en ese modo. Bien. Lo que yo destaco sobre todo de Felipe en Samaria
es el tema de su mensaje. Felipe no habló de la cultura judía cuando llegó a Samaria. No habló de sus experiencias. Y vemos que tenía muchas. Había servido con los apóstoles. Había visto muchos señales y prodigios. Sino que, ¿qué dice que hacía? En el versículo 5 al final, ¿qué dice que hacía Felipe en Samaria? Les predicaba a Cristo. Esto es lo que hace un evangelista. Predica el evangelio, predica a Cristo. No tumba gente, predica a Cristo. Sigamos la lectura, del versículo 9 hasta el 25. Del 9 al 25. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entendemos que muchas personas se convirtieron y Felipe inauguró así la primera iglesia local de no judíos. Entiendo que no mucho tiempo después, quizá unas semanas o como mucho unos meses, de alguna manera la novedad llegó a Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Quizá Felipe mismo envió a darle las buenas a los apóstoles, de que en Samaria muchas personas se han convertido a su predicación. Y la iglesia de Jerusalén acordó enviar a Pedro y a Juan ahí. Y a través de los apóstoles Dios confirmó la obra evangelística entre los samaritanos, derramando el Espíritu Santo sobre ellos de la misma manera que lo había hecho al principio con los creyentes judíos. Podríamos suponer que los apóstoles Pedro y Juan no se quedaron demasiado tiempo en Samaria, quizá unos días o como mucho unas semanas. Al menos esa es la sensación con cual yo me quedo cuando leo el texto, aunque no tengo ninguna referencia clara al tiempo. Pero no tengo la misma sensación con Felipe. Tengo la sensación que Felipe estuvo, primero, ya seguramente estuvo antes que los apóstoles en Samaria, y no sabemos cuánto tiempo más se quedó después del regreso de los apóstoles a Jerusalén.
Vais a entender enseguida por qué hago este hincapié en el tiempo. Luego, si leemos el versículo 26, quizá estamos tentados a pensar que después de la salida de los apóstoles, enseguida el Espíritu Santo le habló a Felipe. Bueno, voy a leer el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y esto es justo después de que el versículo 25 anterior dice que los apóstoles volvieron a Jerusalén. Pero, aunque podamos ser tentados a pensar que eso ocurrió inmediatamente después de la salida de los apóstoles, creo que no tenemos razones para pensar que fue así. Os explico por qué. En el caso de los pasajes seguidos que tratan de eventos muy cercanos uno al otro, muy cercanos en tiempo, el Espíritu Santo inspiró al autor humano para que habitualmente hiciera la transición mediante expresiones que dan claramente a entender si eso, lo que dice a continuación, ocurrió justo después o a poco tiempo después de lo anterior, como muchas veces lo vimos en el Evangelio según Marcos. Con la palabra enseguida, un día después, inmediatamente. Pero aquí no tenemos ninguna indicación de tiempo transcurrido desde la salida de los apóstoles de Samaria, hasta que se nos dice en el siguiente versículo que el Espíritu Santo, que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve por el camino y alcanza a ese hombre. Bueno, a ver qué fue lo que pasó, a dónde le envió ese ángel. Leamos del 26 hasta el 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Cándace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Lo que vemos en este pasaje es cómo Felipe, en obediencia y dependencia del Espíritu Santo, hace evangelismo también a nivel personal con este eunuco etíope. El Espíritu Santo lo envía, Felipe obedece, alcanza al eunuco, aprovecha la oportunidad que la providencia de Dios le pone delante para entrar en conversación con el etíope
y ahí le predica el Evangelio. Felipe no perdió el tiempo hablando del clima, si hace calor o frío. No habló de la situación política en Judea o Etiopía. No le habló de las riquezas de las dos culturas para romper el hielo. No le habló de los deportes olímpicos griegos, ni de los espectáculos en el Coliseo de Roma y otros similares más cercanos, aunque más pequeños, sino que, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, como lo vimos hace poco con nuestro pastor y también con Julián, aprovechando bien el tiempo, Felipe le predicó directamente el Evangelio. El Espíritu Santo hizo su obra en el etíope y el etíope se convirtió. Hermanos, os confieso que me cuesta entender el hecho de que cuando nosotros nos juntamos en cualquier actividad que no sea un culto o un estudio bíblico o el discipulado, a muchos de nosotros no les es fácil sacar una conversación sobre temas espirituales. Incluso algunos se sienten incómodos si quieres hablar de temas bíblicos. Es como si dirían, ya hemos estado en la iglesia. Ya ahí hemos hablado de Dios y la Biblia. Ahora hablemos de fútbol, de comida, de trabajo, de política, economía, nuestras culturas, nuestras experiencias, nuestra salud, lo que fuera. Pero les cuesta hablar de la Biblia. Les cuesta hablar del Dios que les salvó. Hermanos, ¿no os parece que eso es raro y que no debería ser así? Quizá alguno está pensando, espérate, Costel, cuando nosotros nos reunimos en las actividades que tú nombraste, no nos evangelizamos para que hablemos solamente del Evangelio, porque ya somos convertidos. Solo estamos conversando, solo hablamos entre nosotros. Bueno, sí, me parece muy bien, pero la Biblia dice que hablemos entre nosotros con salmos y cánticos espirituales. Eso se aplica, ¿no? No estoy diciendo que no hablemos de ninguna otra cosa que no sea la Biblia. No digo que no podemos informarnos, que no podemos comunicarnos, apoyarnos, incluso divertirnos. No digo eso. Lo que digo es que veo muchos cristianos a quienes les cuesta hablar algo de la vida espiritual de Dios y de su palabra. Y esto no me parece normal. Eso no creo que es correcto para un cristiano. Felipe alcanzó el carro del eunuco, aprovechó la oportunidad providencial que el Señor le puso delante y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Hermanos, eso deberíamos hacer nosotros también, en nuestros trabajos, escuelas y vecindad. Aprovechar las oportunidades providenciales que el Señor nos pone delante para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, soy consciente que en nuestros días muy pocas personas encontraremos leyendo la Biblia, en voz alta incluso, y que nos pidan que se los expliquemos como el eunuco etíope le pidió a Felipe. Soy consciente de eso. Pero hay otras puentes que podemos tomar para llevar la conversación al terreno que debemos llevarlo, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Después de llevar a Cristo al etíope, Felipe fue arrebatado por el Espíritu Santo y llevado a otra ciudad. Y esta vez no deteniéndose mucho en algún lugar porque estaba de paso hacia su destino, Cesarea, nos dice la Biblia que pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y en Cesarea es donde le encuentra el equipo evangelístico del apóstol Pablo unos 20 años más tarde, en la cita que hemos leído al principio, en Hechos 21, no recuerdo cuánto, 21:8, sí. El 21:8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, pasábamos con él. Se estima que pasaron unos 20 años, pudieron ser un poco más, un poco menos, pero aproximadamente. Ya no se movió de Cesarea, Felipe. Con esto, hermanos, vemos que no es cierto lo que se practica hoy día, que uno que es considerado evangelista está todo el tiempo de gira evangelística o cruzadas, como les gusta llamarlas.
Vemos a Felipe mucho tiempo en un mismo lugar, tanto en Cesarea como en Samaria, porque la tarea de un evangelista no es simplemente de predicar el evangelio en un lugar, en dos, tres momentos, dos, tres situaciones, contar falsas contar, como no contar de exponer, sino 1, 2, 3, 4. Contar falsas conversiones de personas que hicieron la supuesta oración del pecador o que vinieron al altar y luego se van de ahí a otro lugar con el mismo show religioso, contando sus supuestas experiencias espirituales, pero no predicando a Cristo. Un evangelista predica el Evangelio de Jesucristo. Por eso he dicho en varias ocasiones que, y perdónenme si estoy hiriendo la sensibilidad, la admiración de alguien por el personaje que voy a nombrar, pero creo que es mi deber de predicador hacerlo. He dicho en varias ocasiones que el personaje que es considerado el mayor evangelista en el mundo de habla hispana, es decir, Gigi Ávila, no solo que no predicaba el Evangelio de Jesucristo, no era un evangelista, sino que se predicaba a él mismo con sus supuestas visiones y experiencias, dando falsas enseñanzas sobre sanidades y haciendo falsas profecías sobre el arrebatamiento de la iglesia, que se ha demostrado que todo lo que ha dicho ha sido falso. Él profetizó que no iba a haber muerte, que él va a ser raptado, que él va a alcanzar el momento del rapto. No voy a hablar del rapto ahora, solamente hago esa referencia, que él dijo que él y muchos de los que estaban presentes en uno de esos eventos, en una de sus famosas cruzadas, dijo, muchos de nosotros o algunos de nosotros aquí presentes no vamos a ver muerte, vamos a ser trasladados con el Señor. Y resulta que murió. Otra cosa que él decía es que un creyente no debe enfermarse. Y curiosamente murió de un infarto. Algunas veces el Señor es sarcástico. Hermanos, un evangelista es uno que ha sido comisionado por Dios, es reconocido por la autoridad de su iglesia local, si se trata de una iglesia sana, que va a un lugar y predica el evangelio de Jesucristo y planta una iglesia local ahí, como lo hizo Felipe en Samaria y probablemente en Cesarea. Y si no plantó él la iglesia en Cesarea, sirvió ahí con quien ahí estaba. No estaba todo el tiempo de gira, Felipe. Quería exponer también de Timoteo, pero no me va a dar tiempo, ya me he pasado, de hecho, del tiempo que yo estimaba que iba a exponer. Voy terminando. Hermanos, somos llamados a ser evangelistas en nuestros círculos de alcance, donde el Señor nos ha puesto en su providencia. Y quizá algunos de nosotros somos o seremos llamados a evangelizar en otro lugar, donde no hay una iglesia de sana doctrina, y llevar así el Evangelio y la salvación de Dios a las almas perdidas en aquel lugar. Quiera el Señor que seamos obedientes como Felipe y en dependencia de Dios prediquemos el Evangelio a toda criatura, como hemos sido comisionados por nuestro Señor Jesucristo. A las personas de nuestro alrededor, en nuestras familias, en nuestra vecindad, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, y a quien más el Señor nos pone delante. Y si nos envía, donde nos envíe, que digamos, como el profeta Isaías, heme aquí. Que así nos ayude el Señor. Amén.